lleva a cabo gracias a las células protagonistas que son los linfocitos B. ¿Qué otras células participan en la activación de la inmunidad tumoral, responsables directas de la producción de anticuerpos? Las células plasmáticas, ¿no? Y además dentro de las células B están las células B de memoria que otorgan al organismo una inmunidad permanente o de larga duración. ¿Ya? Entonces, la respuesta inmunitaria humoral depende de la activación de las células B. Vamos a ver cómo estas células B se activan. Cuando hablamos del proceso de maduración y diferenciación en las células B o linfocitos B, tenemos necesariamente que hablar de cómo estos linfocitos B van a madurar y se van a diferenciar. Hay dos tipos de maduración del linfocito B. Una, cuando hablamos de la etapa del periodo fetal, en el cual los linfocitos B empiezan a madurar a nivel hepático. A nivel hepático, ¿qué tipos de linfocitos B se generan? Todos sufren por los pasos de maduración y diferenciación, ¿no? Que son desde los linfoblastos, linfocitos pro-B, linfocitos pre-B, y estos van a terminar la maduración, ¿no? Como linfocitos B maduros. ¿Qué pasa en la etapa fetal? A nivel hepático se diferencian los linfocitos B, denominados linfocitos B de tipo 1. ¿Qué generan los linfocitos B de tipo 1? Si a nivel fetal se empiezan a desarrollar, a madurar, se pueden diferenciar en células plasmáticas que generan anticuerpos naturales. ¿Cuáles son los anticuerpos naturales? Anticuerpos IgA, pueden ser anticuerpos IgM, ¿ya? Entonces, estos son los anticuerpos naturales. ¿Qué de diferente podemos encontrar en relación a los otros linfocitos B que empiezan a diferenciarse y generar anticuerpos post-nacimiento? En que los anticuerpos naturales generalmente pueden reconocer un patrón de antígenos, pero no es específico, ya no es tan específico, son anticuerpos naturales que se generan antes del nacimiento. Hay otro grupo de linfocitos B que se genera post-nacimiento, a partir de la médula ósea. Pasan por diferentes fases de diferenciación, ¿no? Desde la línea linfoide, se diferencian linfocitos B a través de la diferenciación. Linfocitos pro-B, linfocitos pre-B, y pasan a células B maduras. ¿Dónde se diferencian este grupo de linfocitos B? A nivel de la médula ósea. Pero muchos en esta fase de premaduración pueden pasar a la circulación sanguínea y llegar hasta el vaso, lugar donde algunos completan la maduración. Entonces, dependiendo de esto, podemos diferenciarlos en dos grupos, a los linfocitos B, denominados en conjunto linfocitos B de tipo 2. Los linfocitos B de tipo 2 se pueden diferenciar, ¿no? A nivel de la médula ósea o a nivel del vaso. Dependiendo de la ubicación estratégica, los linfocitos B de tipo 2, hay un grupo que se conocen como linfocitos B foliculares. ¿Por qué razón? Porque se encuentran en los folículos linfoides, ¿no? De los órganos linfoides secundarios. Y los linfocitos B de tipo 2, que se encuentran en la zona marginal del vaso. ¿Ya? Entonces hay dos grupos de linfocitos B y todos parten, ¿no? Desde la célula madre pluripotencial, la línea linfoide, y de la línea linfoide salen los linfocitos B. Entonces, ¿qué se conocen los linfocitos B una vez que están maduros? Ustedes ven ahí un linfocito B que tienen receptores de superficie. Estos receptores de superficie, ustedes ya saben que son anticuerpos de tipo IgM. Estos se conocen antígenos, ¿no? Antígenos extracelulares, como dicen. Entonces, una vez que se conocen, se activan. Una vez que se activan, proliferan. Y una vez que proliferan, se diferencian en dos grupos de células. Unas denominadas linfocitos B de memoria y los otros son las células plasmáticas, las que generan los diferentes tipos de antígenos. Entonces, la respuesta de los linfocitos B a la presencia de antígenos da lugar a la diferenciación. Acá dice, se caracterizan por la producción de anticuerpos, pero acá nos referimos directamente a las células
plasmáticos, ¿no? O los plasmocitos, pero además no se olviden que generan linfocitos B de memoria. Diariamente se producen cerca de 1 millón de linfocitos B, ¿no? Una cantidad bastante importante que nos ayuda a activar la inmunidad de tipo oral. ¿Qué pasa cuando se liberan los linfocitos B de la médula ósea a la circulación sanguínea? Estos tienen que encontrar los nichos, podemos decir, que se encuentran en los órganos linfoides secundarios. ¿Ya? Entonces pueden buscar a los ganglios linfáticos. Este es un ganglio linfático. Encuentran regiones específicas donde se van a almacenar. ¿Ya? Pero para poder salir de la médula ósea necesitamos que pierdan una molécula que es un ligando de una quimioquina, un receptor CXCR4, para poder liberarse de la médula ósea y poder salir hasta los órganos linfoides secundarios. La estructura de los linfocitos B. Estos generalmente son células relativamente pequeñas, pueden medir de 10 a 12 micros de diámetro, su núcleo es grande, ocupa el 90% del citoplasma. ¿Qué los caracteriza acá? Ustedes ven en la membrana citoplasmática gran cantidad de receptores de superficie. Dentro de estos receptores de superficie, obviamente, ¿no? Necesitamos un grupo de receptores de adherencia, receptores que van a ayudar a que el linfocito B, una vez maduro, pueda migrar hasta los órganos linfoides secundarios y de estos, obviamente, después a los tejidos. Necesitamos los receptores de reconocimiento de patrones. Ahí hay algunos ejemplos. Los receptores de reconocimiento de patrones, por ejemplo, acá están, ¿no? Los receptores de tipo TOL. Receptores de tipo TOL que pueden estar en la superficie de la membrana citoplasmática o en la membrana endosomal, ¿no? Porque mediante la endocitosis pueden captar a agentes o microorganismos para pasarlos al citoplasma. De todos estos acá, el TLR de tipo 5 es el que se encuentra en la superficie del linfocito B. TLR de tipo 7, 9 se encuentran en la membrana endosomal. ¿Ya? Entonces estos son ejemplos. Hay más receptores que el linfocito B puede expresar, ¿no? Dentro de los receptores de membrana endosomal, por ejemplo, el TLR de tipo 3, 7 y 8 se conoce un RNA. El TLR de tipo 9 se conoce un DNA. ¿Ya? Entonces por eso está representado acá. El TLR 9 para DNA, TLR 7 para RNA. Todas estas moléculas son receptores de superficie también, que ayudan a que en muchos casos se ayuden a anclar otras moléculas, como por ejemplo los factores del sistema del complemento, ¿ya? En los cuales se puede anclar, por ejemplo, en el receptor CD21 para amplificar la activación del linfocito B, para que sea muchísimo más fácil que el linfocito B se active. CD25 son receptores para la interleucina 2, ¿no? para que puedan mantenerse activos. CD23, CD32, este es un receptor que es para inmunoglobulinas, por ejemplo. ¿Ya? Hay receptores específicos para que muchos virus se puedan anclar y reconocer a este linfocito B como célula blanca, como el virus Epstein-Barr. ¿Qué enfermedad produce el virus Epstein-Barr? Las células blancas son los linfocitos B. Están dentro de la familia de serpentinidae, ¿no? Pero la mononucleosis infecciosa, ¿no? ¿Quién ha dicho? Okay. Está muy bien. Tenemos ahí moléculas coestimulantes. Hay moléculas, ahí está expresado el linfocito B, la molécula CD40. La molécula CD45 también expresan las moléculas ICOS como moléculas coestimulantes. Receptores para el complemento, aquí vuelve a mencionar, ¿no? CD21, CD19.
Y estos receptores, a los que ya los conocemos, ¿no? Son los receptores BCE, los receptores de superficie para el reconocimiento antigénico. ¿Qué inmunoglobulina es esa? Es una inmunoglobulina, ¿no? La que está en la superficie. Es el IgM, muy bien, que se está expresando en forma monomérica en la membrana citoplasmática. A partir de acá son las funciones de los linfocitos B. ¿Qué es lo que hacen? No directamente, pero producen anticuerpos, ¿no? Pero primero tienen que diferenciarse en células plasmáticas. Pueden producir, sintetizar, liberar gran cantidad de citoquinas. Hay citoquinas reguladoras, hay citoquinas proinflamatorias, hay citoquinas que activan otros linfocitos en la inmunidad adaptativa, ¿no? Entonces, interleucina 1, por ejemplo, interleucina 6, interleucina 7, interleucina 8, están involucradas en la respuesta proinflamatoria. Interleucina 4, interleucina 5 ya habíamos visto, ¿no? Interleucina 4 activa a los linfocitos B, interleucina 5 lo mismo. La interleucina 10 es una molécula reguladora, ¿no? De la inmunidad celular. La interleucina 15 participa en la activación de linfocitos y el interferón, que ya lo conocemos, ¿no? El interferón de tipo 1 y el de tipo 2 en la respuesta inflamatoria. Se diferencian en linfocitos B de memoria y obviamente son células profesionales presentadoras de antígenos. Ese es el receptor de los linfocitos B. Es una inmunoglobulina de tipo IgM, tiene 2 cadenas pesadas, 2 cadenas ligeras. ¿Cuántos segmentos en total tiene la cadena pesada? Es como la inmunoglobulina E. 5 segmentos. ¿Ya? Entonces el último segmento es el CH4, se ancla en la membrana de la célula. Este no tiene prolongaciones intracitoplasmáticas, por tanto necesita de la ayuda de otras moléculas accesorias para que se pueda activar. ¿Cuáles son esas moléculas accesorias? Son la molécula CD79, o conocida como Ig-alfa e Ig-beta, ¿ya? O CD79A, CD79B. Estas sí tienen prolongaciones intracitoplasmáticas, las cuales en la parte intracitoplasmática tienen los motivos de activación de tirosina, ¿no? O los ITARs. ¿Por qué se comparan como una antena estos receptores? Como antena, la antena localiza señales, ¿no? Entonces necesita localizar, reconocer a antígenos en la superficie. Entonces los anticuerpos que hacen a través de esta región bisagra se pueden mover, ¿no? Las regiones de ese conocimiento antigénico para poder tratar de reconocer a la mayor cantidad de antígenos posibles. ¿Cuántos tipos de receptores se expresan en la superficie de un linfocito B? De 0 a 5, unos 5 por 10 a la 5, ¿cuánto más o menos es? Unos 5 receptores de superficie de los linfocitos, que en realidad son estas moléculas de tipo IgM. También expresan en la superficie otras inmunoglobulinas, son la inmunoglobulina IgD. ¿Cuál es la función de estas inmunoglobulinas? Si bien no son capaces de reconocer antígenos en la superficie, estas inmunoglobulinas van a ayudar a que el receptor BCR, que es la inmunoglobulina M, no sea tolerante al reconocimiento del antígeno, ¿no? Haciendo posible que el linfocito B se pueda activar con el reconocimiento. ¿Ya? Entonces colabora con la activación del linfocito B, al evitar la tolerancia del receptor IgM al reconocer al antígeno. ¿Qué pasa si no se expresa un anticuerpo IgD en la superficie? ¿Qué pasa si los linfocitos B maduros tienen el receptor BCR, que es la IgM, pero no tienen esta IgD en la superficie? ¿Qué pasa? Se activa la tolerancia, por tanto,
enfermedades autoinmunes? No habría una adecuada respuesta, ¿no? O un reconocimiento y por ende una activación de los linfocitos B. No se activan de manera adecuada, por tanto la inmunidad tumoral va a ser deficiente. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante tener estas inmunoglobulinas en la superficie del linfocito B. Entonces, la tolerancia fetal, ¿cómo se consigue? Porque los linfocitos B del feto carecen de IgD. Entonces, por tanto, los linfocitos B no se van a activar en esta fase. Para esta sensibilidad actúa como activa mecanismos de protección, ¿no? En el feto. Activación de linfocitos B. ¿Cómo estos linfocitos B se activan? Obviamente, cuando están maduros tienen que viajar a través de la circulación sanguínea hasta los órganos linfoides secundarios, ¿no? Entonces, sale de la circulación sanguínea, migra a los órganos linfoides secundarios. Cada receptor del linfocito B también es específico del reconocimiento de un antígeno. ¿Qué significa? No encuentra el antígeno específico. Las células no le presentan el antígeno correcto. El linfocito B no se activa. Tiene que viajar otra vez por la circulación, buscar otros ganglios linfáticos hasta lograr encontrar a este antígeno para poderse activar. En caso de que no se active, aproximadamente, ¿no? De 24 o de 48 a 72 horas, pues hay una crisis del linfocito, ¿no? El linfocito se destruye si no encuentra el antígeno adecuado. ¿Para qué servirían estas células en los folículos linfoides? Se encuentran en los ganglios linfáticos en abundante cantidad. Un tipo de células dendríticas especiales son las células dendríticas foliculares. ¿Por qué son tan importantes las células dendríticas foliculares? ¿Qué tienen de diferente en relación a las otras células dendríticas? Si ustedes se fijan, las prolongaciones son muchísimo más largas. Estas prolongaciones más largas que les permite tener en su superficie mayor cantidad de receptores de reconocimiento. Por tanto, pueden captar cualquier agente patógeno que ingrese por la circulación sanguínea o por la vía linfática y que llegue a los ganglios linfáticos, ¿no? Una vez que llega a los ganglios linfáticos, estos van a poder reconocer gran cantidad de microorganismos porque tienen mayor cantidad de receptores de reconocimiento de patrones. Pero además de tener gran cantidad de receptores de reconocimiento de patrones, como las lectinas, como los TLR, ¿no? Van a tener y expresar también en su superficie receptores para el sistema del complemento y receptores para inmunoglobulinas. Esto le hace más fácil todavía, es más fácil el reconocimiento del antígeno cuando expresan receptores para el sistema del complemento y receptores para inmunoglobulinas. ¿Qué significa esto? Un tipo de, si ustedes recuerdan, los factores del sistema del complemento, había un factor que actúa como oxonina. El factor C3b. El factor C3b, cuando se activa, se pega en la superficie de los microorganismos. Y como esta célula dendrítica folicular tiene receptores para el factor C3b, como el CR1, CR2, CR3 y CR4, entonces fácilmente se conoce el microorganismo y lo procesa y lo presenta. Lo mismo sucede con receptores para inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas ya activadas para un determinado antígeno, ¿qué pasa cuando se conocen al antígeno? Se van a pegar al antígeno, ¿no? El anticuerpo. Entonces lo van a marcar. Al marcarlo facilita el reconocimiento por parte de estas células dendríticas, ¿no? Entonces estas son capaces de reconocer de esta manera a algún agente extraño que ingrese al organismo y llegue a los ganglios linfáticos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se caracterizan las células dendríticas foliculares? Porque tienen gran cantidad de receptores de reconocimiento de patrones, receptores para el sistema del complemento y receptores para inmunoglobulinas, ¿no? Que
en la presentación antigénica. Entonces, ahí necesitamos, ¿no?, que este receptor IgM de superficie pueda reconocer antígenos. Cada receptor, ¿cuántos antígenos puedes reconocer? 2 tipos de antígenos. Ya les había dicho, ¿no? Un linfocito B expresa un receptor BC específico para un antígeno. Aquí tienen el ejemplo ustedes de varios linfocitos B. Entonces, a este antígeno, solo un linfocito B específico que tenga el receptor adecuado va a reconocer al antígeno. Una vez que se reconoce, se activa. Una vez que se activa, ¿qué es lo que pasa con este linfocito B? Empieza la proliferación clonal, ¿no?, y la diferenciación en células. Este linfocito B efector se diferencia en células plasmáticas y células B de memoria, que generan los anticuerpos específicos para este antígeno, ¿no? Puede ser pregunta de examen. Esto creo que ya les explicaron en alguna oportunidad. Los linfocitos B tienen 2 formas de reconocer al antígeno. Estas 2 formas se las conoce como el reconocimiento, ¿no?, dependiente de timo-dependientes y timo-independientes, ¿no? Reconocimiento de antígenos timo-dependientes y timo-independientes. ¿Qué diferente hay en este reconocimiento de los antígenos? ¿Qué hora tiene? 45. Las 5 menos 4. 13. 6 menos 4. Después de explicarles esto, ya van a pasar los antígenos timo-independientes. Un linfocito B puede reconocer, aquí ustedes ven un microorganismo completo, ¿no? Puede ser una bacteria, un microorganismo completo. Los microorganismos completos expresan en su superficie los PAMs, ¿no?, patrones asociados a agentes patógenos. Estos PAMs, muchos pueden compartir características en común, como estas imágenes negras en espiral, ¿no? Pueden corresponder a una determinada molécula, como a los lipopolisacáridos, por ejemplo. Entonces, el linfocito B, a través de sus receptores de reconocimiento de patrones, reconocen a estos lipopolisacáridos, ya sea a través del receptor BCR o a través de otros receptores de reconocimiento de patrones. Una vez que los reconocen, lo endocitan y mandan señales intracitoplasmáticas para que el linfocito B se diferencie de un linfocito B efector. Pero con la diferenciación, solamente se diferencia en células plasmáticas, no se diferencia en linfocitos B de memoria, solo en células plasmáticas. Y esas células plasmáticas, ¿qué tipo de inmunoglobulina van a sintetizar y liberar? El linfocito B sabe sintetizar los anticuerpos IgM, ¿no?, como los expresan en la superficie. Entonces, las células plasmáticas solamente liberan anticuerpos IgM, que tiene como consecuencia esto, que la inmunidad va a ser temporal, no va a durar por siempre, ¿no? Puede llegar a durar 2, 3, 4 semanas, hasta máximo unos 6 meses, pero es temporal y de corta duración. No tiene linfocitos B de memoria, por tanto, no va a dejar una memoria, ¿no?, del encuentro con este microorganismo. Esa es la desventaja. Cuando es mediante estos antígenos timo-dependientes, ¿qué significa esto? Que se activan con la ayuda de los linfocitos T. Hay muchos linfocitos T a nivel de los folículos linfóides, que se conocen como linfocitos T helper foliculares. Los linfocitos T helper foliculares pueden ayudar a que el linfocito B se active. Aquí ustedes ven, ¿no?, linfocito B, linfocito T helper folicular. Acá, cuando les realiza la presentación antigénica, el linfocito B a cargo del HLA de tipo 2, el linfocito T helper folicular empieza a sintetizar citoquinas. ¿Qué citoquina les había dicho que puede ayudar a activar al linfocito B? T helper folicular. Interleucina 21. La interleucina 21 activa el linfocito B para que el linfocito B ahí sí pueda cambiar de isotipo, es decir, pueda cambiar de clase, hacer que se diferencien células B de memoria, células plasmáticas, y estas células plasmáticas cambien a los isotipos, es decir, la clase de anticuerpos que van a sintetizar. Y eso sí ayuda a generar anticuerpos de tipo IgG y los otros que ustedes ya
reconocen, ¿no? Y generan una memoria permanente. ¿Ya? Entonces, esas son las características y las diferencias en la activación de los linfocitos B para el reconocimiento antigénico. Quedamos aquí, el grupo 3 pase al frente para presentarnos su tema. Sí, ya no he subido, habríamos una ventana.